¿Cómo pasar un plano de una escala a otra en ArchiCAD? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo en este video te voy a explicar cómo hacer para pasar un plano, sea una planta, un corte, una elevación, un alzado interior, lo que sea, cualquier tipo de planimetría en ArchiCAD obviamente, de una escala a otra. De una escala, por ejemplo, en 100, una planta en escala en 100 a la misma planta, pero en escala en 25. Por ejemplo, tienes una planta de una vivienda, de una casa, y necesitas la misma planta, pero en escala en 25 de algún sector, de la cocina, de un dormitorio, de un baño. Es una pregunta que se me hace bastante seguido ahí por interno, en un correo, en Instagram. Y yo tengo un método, tengo por ahí ciertos pasos que ya me los sé medio que de memoria y que los quiero compartir con ustedes para que ustedes también lo sepan y también lo apliquen. Y de eso se tratará el video de esta oportunidad. Hay bastantes factores que influyen en este cambio de escala, como las capas. Hay ciertas cosas que sí se ven, otras que se dejan de ver, otras cosas que aparecen y luego desaparecen. Hay ciertos elementos que van a cambiar en su formato de visualización. Hay un montón de cosas que van a cambiar cuando uno cambie de una escala a otra. O realmente eso es lo que debería pasar. Así que nada, como siempre te dejo aquí la estructura del video para que le des clic en el momento preciso en el que tú quieres ahí pausar un rato y poder realizar el ejercicio juntos ahí, tú y yo y tú, de la mano, para que entiendas todos los pasos que no son muy complicados, la verdad. Son bastante sencillos, solamente que hay que seguir un orden para que todo se dé de la forma correcta. Así que, sin más preámbulo, corre video, manos a la obra. En primer lugar, hablemos de las capas y combinaciones de capas. Lo que pasa es que creo que es una confusión que es bastante común cuando empezamos ya a entrar al mundo de ArchiCAD y nuestro proyecto ya empieza a tener cierto grado de complejidad en el que es necesario ya no solamente trabajar con una sola escala, sino con varias escalas, ¿no? Como les comenté al inicio, tenemos un plano o un proyecto en escala en 100 y ahora es necesario también verlo en 25 o en 50. Y venimos de esta generación o de esta cultura AutoCAD en el que tu proyecto tenía varios archivos, ¿cierto? Tú entrabas a una carpeta de algún proyecto arquitectónico en formato AutoCAD y este proyecto era un conjunto de archivos en formato DWG. Eran varios archivos, cada uno independiente. La gran diferencia es que con ArchiCAD no hay varios archivos. Hay uno solo. Es un solo archivo que está dentro de tu computadora. Y ese un solo archivo contiene todo el proyecto en su complejidad. Todos los detalles constructivos, todas las plantas, todos los cortes, todas las elevaciones, en todas las escalas, bajo todas las formas de expresión posibles. Todo está acumulado en un solo archivo. Ahí es donde comienza la confusión. Y el video, el tutorial, está hecho para que entendamos un poco este concepto y esa confusión esté resuelta. El primer paso es las capas y combinaciones de capas. El concepto combinación de capas sirve para más o menos lo que les acabo de comentar. En ArchiCAD, como en cualquier programa, no solamente programa BIM, sino cualquier programa de arquitectura, sea AutoCAD, sea Photoshop, sea Illustrator, creo yo que cualquier programa que tenga que ver con arquitectura o con diseño, vas a encontrarte con el concepto capas. ¿Ok? Creo que eso es bastante similar a todos los programas de arquitectura o de diseño. Son estos grupos y dentro de cada grupo hay elementos. En ArchiCAD es lo mismo. Esa es una capa. Es un grupo de elementos que están agrupados y que se pueden prender o se pueden apagar según sea tu conveniencia.
según sea lo que tú necesites, ¿ok? Así que por ese lado creo que está bastante clara la situación. Lo nuevo, lo no convencional, lo que a veces suele confundir un poco, es el concepto de combinaciones de capas. Si entramos al botón de abajo, el botón que está justo en el apartado de capas, ahí está el botoncito de capas. Al costado están estos títulos extraños que son las combinaciones de capas, pero no mucha gente entiende muy bien esto. Vamos a darle clic ahí para entrar a la ventana de las capas y las combinaciones de capas. A la izquierda vas a ver las combinaciones de capas y a la derecha vas a ver todas las capas. Para que entiendas mejor esto, yo lo que suelo hacer siempre es explicar o clasificar a las capas de ArchiCAD en dos, ¿ok? Las subdivido en dos y bajo esta subdivisión creo que tú y yo nos vamos a entender mejor. Para mí, en ArchiCAD existen dos tipos de capas, ¿ok? Las capas que casi que siempre van a estar, no importa la escala, no importa si es que tú vas a tener una planta en 100 o una planta en 50 o una planta en 25 o una planta en 200 o en 500. Lo que va a pasar es que esas capas siempre van a verse. Tú las vas a ver casi que siempre, ¿ok? Entonces, como en este caso en particular en el que tú quieres convertir esta planta de escala en 100 a escala en 25, van a existir cosas que tú igual vas a querer ver, que sí o sí vas a tener que ver. Y estas capas yo las suelo llamar las capas fijas, las capas que no se van a cambiar, que no se van a apagar. Estas capas fijas normalmente son las capas de arquitectura, como las capas de los muros, las capas de las vigas, de las columnas, las capas de los forjados, de los acabados de piso. Son capas que casi que siempre van a verse, que va a ser bastante extraño, bastante raro que se apaguen. Por otro lado, las otras capas que para mí son todo lo opuesto, yo las llamo las capas cambiantes, las capas que se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, según sea tu conveniencia y según sea pues la necesidad del momento. En este caso, las capas que para mí se prenden y se apagan a cada rato suelen ser capas relacionadas con la documentación, capas que tienen que ver con las cotas, capas que tienen que ver con las etiquetas, etiquetas de zonas también, capas que tienen que ver con textos. Todas estas capas para mí son capas que se prenden y se apagan según sea la situación o la circunstancia, que también normalmente está de la mano con la escala. Por ejemplo, yo siempre suelo tener capas de cotas para cada escala. En la plantilla que yo manejo siempre vas a encontrar una capa que se llama cotas 100, que son cotas para escalón en 100. Otra que se llame cotas 200, otra cotas 25, otra cotas 50. Luego vas a encontrar otro grupo de capas que se llama etiqueta 25, etiquetas 100, etiquetas 50. Otro grupo de capas que se llama etiqueta de zona 50, etiqueta de zona 25, etiqueta de zona 200. Para mí, esas son las capas cambiantes, en el sentido de que se van a prender y se van a apagar, se van a prender y se van a apagar a cada rato según sea la circunstancia. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué las clasifico así? Porque yo soy consciente de que, por ejemplo, cuando uno acota en una escala en 100, en una planta en escala en 100, por ejemplo, la forma de acotar es diferente a hacerlo en una escala en 25. Cuando yo acoto en una escala en 100, acoto sí en ciertas ocasiones en espacios interiores, sí existen cotas internas, normal, sí existen ese tipo de cotas, pero en escala en 25 las cotas ya son mucho más precisas, incluso puedes hasta acotar muebles. Si yo voy a generar un plano en escala 1 en 25 de la cocina, ya empiezo incluso a acotar los muebles fijos
de la cocina, porque ya estoy yendo mucho más al detalle. Y estas cotas de escala 1 en 25 solamente tienen que aparecer en los planos de escala 1 en 25. Estas cotas 1 en 25 que van a estar alojadas en la capa cotas 1 en 25 no deberían aparecer en los planos de 1 en 100. Mucho menos deberían aparecer en los planos de 1 en 200. Y mucho menos en los planos de 1 en 500, por ejemplo. ¿Entienden la lógica? Por eso es que yo clasifico las cotas según la escala. Porque soy consciente de esto. Soy consciente de que hay diferentes formas de acotar los planos según la escala. Y tengo que estar seguro que ciertas cotas aparezcan en ciertos planos y en otros no. No significa que las cotas no van a existir, existen. Solamente que las voy a ocultar en ciertas ocasiones y en otras no, en otras las voy a mostrar. Igual pasa con las etiquetas, por ejemplo. En escala 1 en 25 yo puedo darme el lujo de ya añadir ciertas etiquetas en la planta, por ejemplo, ¿no? Indicar, qué sé yo, que esta es una mesa de granito y no sé qué y no sé cuánto, el acabado de cierta pared, el acabado del piso. Pero estas etiquetas solamente podría mostrarlas en escala 1 en 25. En escala 1 en 100 no las puedo mostrar porque sería demasiada información para esa escala. En escala 1 en 100, la misma escala solamente me soporta cierta información, como, pues, el nombre del espacio, por ahí que su metraje, y se acabó. Nada más. No puedo rellenarla de tanta información, porque no corresponde a su escala. Si yo quiero darle más información, pues tengo que darle esa información adicional en otro tipo de plano de otra escala, como escala 1 en 25, en el que ya solamente hablaría de un ambiente, el ambiente de la cocina. A eso me refiero con las capas que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Para hacer este juego de prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar, uso el concepto combinaciones de capas. ¿Ok? Porque claro, yo puedo estar prendiendo y apagando a cada rato las capas y es muy práctico, simplemente te vas ahí abajo, apagas y listo. Pero para no estar haciendo este ejercicio cada rato y tener esto preseteado, se usa el concepto combinación de capa. La combinación de capa lo que hace es guardar esta configuración de, ok, yo quiero que ciertas capas se prendan y ciertas se apaguen. Y esta configuración, esta preseteada, quiero guardarla con un nombre. Llamarla, por ejemplo, plantas 100. En plantas 100 yo me aseguro que ciertas capas estén prendidas, como las de arquitectura, que siempre van a estar prendidas, y la de cotas 100 se prenda, pero las demás, que tienen que ver con escalas en 50, en 25, se apaguen porque no las necesito ver, no las puedo ver. Del mismo modo, yo podría crear otro preseteado o también otra combinación de capas que se llame arquitectura 25 o plantas 25, si como quieras llamarlo, en el que te asegures que, muy aparte de las capas de arquitectura que siempre van a estar prendidas, que la capa de cotas 25 se prenda y que las otras capas que tienen que ver con cotas, pero que no sean de 25, se apaguen. Se apaguen porque no necesitas verlas. Y que se prenda, por ejemplo, las capas de etiquetas 25. Porque esa capa etiqueta 25 estuvo apagada en 100. En arquitectura 100, si tú lo tocas, está apagada. Pero en arquitectura 25 va a estar prendida. Ese juego de en qué momento me prendo, en qué momento me apago, lo controlo con las combinaciones de capas. Antiguamente esto se hacía en AutoCAD bastante sencillo porque cada archivo era independiente. Cada archivo en DWG era pues independiente, cada uno bailaba con su propio pañuelo, pero aquí no. Aquí sí necesitas un orden bastante
restrictivo, por así decirlo, porque todo está dentro de un solo archivo. Es uno solo. Entonces no se te puede escapar nada, ¿ok? Ese es el concepto general de las capas y combinaciones de capas. Y el primer gran cambio de una escala a otra es esto, el saber manejar el tema de las capas cambiantes, ¿no? Creo que el gran cambio entre una escala y otra es que al cambiarlo, por ejemplo, a escala en 25, vas a encontrarte con más cotas, bastantes más cotas, o sea, dentro de esta planta en 25 de la cocina hay cotas interiores mucho más pequeñas, donde detallas más dimensiones. Y aparte de eso, también te puedes encontrar con ya etiquetas en donde puedes indicar acabados, materiales, cosas que de repente en la escala en 100 no puedes hacer. No puedes indicar porque ya sería demasiada información. ¿Ok? Creo que ese es el primer gran cambio. Van a existir más elementos que indican más información constructiva que no puedes añadir en un plano en escala en 100. ¿Ok? Ya obviamente tú decides, según el proyecto, qué información dar, pero sí, digamos que ese es el primer gran cambio. Las capas que se ven, más capas, obviamente, ¿no? Y también si deseas, las capas de cotas en 100, por ejemplo, las puedes apagar porque, pues de repente, no sé, como es una capa, como es una cota muy grande, no quieres verla, quieres hacer esta diferenciación y también es completamente válido. Normal. Yo también suelo hacer eso, ¿no? Prefiero trabajar solamente con cotas en 25 y las de 100 las apago. Algo también a resaltar con respecto a la escala en 25, sobre todo cuando uno empieza a hacer detalles de ambientes, es que, por ejemplo, ¿no? En el video anterior yo hablaba sobre los marcadores de los alzados interiores. Los alzados interiores tienen marcadores que resaltan bastante cuando uno trabaja en escalas grandes como escala en 100, o escala en 200 o escala en 125. Pero en escala en 25 sí son cómodos, se ven bien. Entonces podríamos también controlar en qué momento se va a ver esta capa, la de ciertos marcadores de alzados interiores o los marcadores de los detalles. Puede ser que tú ahí también controles, ok, quiero que este marcador se vea en escala en 25, pero que no se vea en 100, porque en 100 va a ocupar mucho espacio en mi plano. No quiero verlo, pero sí quiero verlo en 25. ¿Por qué? Porque también voy a usar esta planta en 25 para complementarla con mis elevaciones interiores de los muebles de mi cocina. Ahí ya se complementa todo, se complementa la combinación de capas con los futuros alzados interiores del espacio interior de la cocina, para que lo tengas ahí también en consideración. Así que nada, simplemente crea estas dos combinaciones de capas de escala en 100 y de escala en 25. Cada vez que hagas algún cambio, el que sea, siempre recuerda darle clic al botón de actualizar que está ahí abajito, ese que tiene color verde. Siempre, nunca te olvides de darle clic a ese botón. Si no le das clic al botón de actualizar, cada vez que hagas algún cambio de capa de que se prende o no se prende en la combinación de capa, ese cambio no se va a dar, no se va a guardar. Tienes que siempre hacerle ese clic a ese botón de actualizar. ¿Ok? Tienes que estar bien acostumbrado, bien acostumbrada a siempre darle clic a ese botón de actualizar. Creo yo que con estos dos ítems, con estas dos combinaciones de capas para 100 y para 25, estamos más que bien, es más que suficiente para seguir con el ejercicio. ¿Ok? Eso lo usamos como base. Ya sabemos que hay ciertas capas que se van a ver y ciertas que no se van a ver según cada escala, y con eso ya podemos continuar. El siguiente punto son las plumas, las configuraciones de las plumillas. Esto ya lo vimos en algún video pasado de cómo hacer tu propia plantilla en ArchiCAD desde cero, usando la plantilla que te da ArchiCAD por default. Lo que yo suelo hacer es convertir la plantilla general que te da ArchiCAD con las plumillas que te da ArchiCAD, que son de colores,
y la convierto a estilo monocromático. Yo uso de base la configuración que se llama arquitectura 100, porque los grosores que usa ArchiCAD para los planos en 100 me parece que es correcta, me parece que es ideal. No creo que esté mal, creo que está bien. Yo he ploteado planos en 100 con esa configuración y me ha funcionado bien, no me ha funcionado mal. Todo bien con esa configuración de los grosores. Yo lo que he cambiado ha sido los colores, porque pues yo no puedo plotear planos verdes, azules, amarillos, magentas, no se puede. Acá en Perú no se puede. Y bueno, ya tiene su configuración de plumillas en escala en 100. ¿Cómo haces para pasar de escala en 100 a escala en 25 en cuanto a plumillas? Es bastante sencillo. Yo suelo hacer un método que a mí me funciona particularmente. Sé que a algunas personas no lo hacen o no les gusta y está bien, está perfecto, normal, no me hago paltas. Pero hay personas pues que prefieren otros métodos, bacán. Lo que yo suelo hacer es hacer una regla de 3 para migrar de una escala a otra. Por ejemplo, yo sé que cada plumilla tiene un grosor. El color va a quedar, el color queda, pero lo que va a migrar es el grosor. Si por ejemplo yo tengo una plumilla que es la plumilla número 7, ¿no? La plumilla 7, el código 7 que es un color negro y tiene un grosor, .30. Este grosor .30 aplica para algunos elementos en planta o en corte, es para los elementos cortados, si más no recuerdo. Si yo quiero que esta plumilla funcione para escala en 25 también y que funcione de la misma manera, lo que tengo que hacer es generar una equivalencia, una regla de 3. O sea, si para una escala en 100 con .30 me funciona bien como una plumilla para expresar un muro en corte, algo en corte, lo que yo debería hacer es generar una regla de 3 y hacer que esta plumilla me funcione de la misma forma para escala en 25. Para hacerlo en escala en 25 lo que debería hacer, según lo que me dicta la lógica, es multiplicar este grosor hasta llegar a .25. Entonces necesito multiplicar este grosor por 4. ¿Por qué por 4? Tengo que multiplicarlo por 4 porque para llegar a la escala .25 tengo que multiplicarlo por 2 y luego por 2. Si yo quisiera pasar esta escala en 100 a escala en 50, lo haría nomás por 2. Pero como es a 25, tiene que ser por 2, o sea, por 4, ¿no? 100 entre 25, 4. Simple matemática. Es lo que yo suelo hacer. ¿Ok? Yo suelo hacer esta migración así. De esa forma estoy viendo los grosores de 100 en 25 iguales. Como les digo, es un método personal. A mí me funciona. Todo bien. Chévere. Eso es con respecto a las plumillas. Yo les recomiendo, obviamente, tener configuraciones de plumillas para cada escala, tanto para 100 como para 25, como para 50, como para 10, como para 15. Es lo ideal, es lo que se recomienda. No se recomienda tener una sola para todo porque no te va a funcionar bien. Cuando tú trabajes unas plumillas para 100 que te sirven para 100, pero lo aplicas en un plano en escala en 25, lo que va a pasar es que tu plano se va a expresar mal. Se va a ver de repente muy delgadito todo y no se va a entender. No se va a entender qué está cortado, qué no está cortado, qué es cota, qué es muro, qué es mueble. Todo va a ser muy confuso. Esa es mi recomendación. Lo dejo a tu criterio, si lo haces o no. Yo lo suelo hacer, me funciona hasta ahora, todo bien. Así que nada, eso es con respecto a las plumillas. Y esta migración la suelo hacer con no todas las plumillas, las que me parecen más importantes o más relevantes. La plumilla que tiene que ver con los cortes de los muros, los cortes de las puertas, de los marcos. Ahora, las opciones de vista de modelo o también llamadas OVM. Yo también suelo tocar este punto
no lo suele tocar muchas personas, pero yo sí lo suelo tocar. ¿Por qué? Las opciones de vista de modelo sirven para ciertas cosas. Normalmente se usa para cambiar la calidad de expresión de ciertos elementos arquitectónicos. Y cuando uno cambia de escala de una a otra, yo suelo usar este concepto para evidenciar el cambio de escala. Por ejemplo, en cuanto a puertas y ventanas, dentro de los parámetros de las opciones de vista de modelo, hay un apartado que se llama puertas y ventanas en las que tú puedes controlar la calidad de expresión en planta y en alzado de las puertas y ventanas según sea tu necesidad. Y yo ahí uso esto para diferenciar un plano en 100, por ejemplo, versus un plano en 25. Podríamos, por ejemplo, crearnos una OBM que se llame arquitectura 100 y en esta arquitectura 100 aplicar la forma de visualización de puertas y ventanas en escala media y usar o crear otra OBM, otra opción de vista de modelo, en la que diferenciemos esto y le apliquemos una calidad de expresión de las puertas y ventanas en calidad alta. De esa forma, cuando tú entres a una planta en 100 y luego entres a la misma planta pero en escala en 25, vas a notar la diferencia en cuanto a puertas y ventanas. La idea es evidenciar ese cambio de escala. Porque claro, a veces pasa que nosotros, por ver todo en pantalla y no verlo en un papel, la pantalla engaña. Engaña y nosotros pensamos o creemos que todo se va a ver bien, todo se va a ver bonito, pero no siempre es así. Y a veces llegamos al error de pensar que, por ejemplo, si es que las puertas y ventanas las vemos en Full HD, en calidad alta, pero en escalas grandes como escala en 200 o escala en 100, se va a ver bien. No se ve bien. Porque tú al darle bastante detalle a estos elementos, en escalas tan chiquitas como 200 o como 100, haces que los vectores se vean muy juntos. Y al verse muy juntos, vas a generar este efecto de que parecen como una línea cortada, como si fuese un muro cortado. Y al plotearlo se va a ver mal. Entonces tenemos que controlar eso también. Para eso ayuda la OBM, para controlar el nivel de calidad de expresión de ciertos elementos, que nosotros a simple vista, por ver todo en la pantalla, no nos damos cuenta, pero cuando lo ploteamos, ahí sí tenemos que darnos cuenta que está mal expresar con esta calidad tan Full HD elementos como puertas y ventanas en planos en 200 o en 100 y pues que no se va a ver bien. Se van a ver full recargados y la expresión de tu plano no va a ser la correcta. Con la OBM también podemos controlar la calidad de expresión de los objetos, por ejemplo. Podemos controlar la calidad de expresión de los muebles, que es lo que estamos haciendo ahorita. De repente, en una escala en 100, podemos ver los muebles en calidad media, yo creo que media está bien, y ya en escala en 25 lo podemos ver ya en calidad completa, para que también se vea esa diferencia. Y lo mismo puede pasar también con ciertos elementos como barandillas, como muros cortinas, como escaleras. No lo aplicaremos en este ejercicio en particular, pero te lo muestro para que veas que básicamente la OBM sirve para eso, para controlar la calidad de expresión de estos elementos, ¿ok? Tú tienes la posibilidad de mostrar un montón de componentes de los elementos, de la barandilla, de la escalera, pero a veces, por la escala, tienes que limitarte un poco. No puedes mostrar todos los componentes de la barandilla en una escala en 200. En una escala en 200, solo se recomienda ver a la barandilla como una línea y punto. Ya está, se acabó. Si quieres ver a la barandilla ya en una escala de repente en 25 o en 10, ahí ya puedes verla con mucho más detalle, ¿no? Con los componentes. Pero en una escala en 200, no puedes ver a la barandilla con tanto detalle porque la escala no te da, no te lo permite. Lo mismo con la escalera. No te lo va a permitir. Y la OBM sirve para eso,
para poder controlar y limitar la calidad de expresión de estos elementos. ¿Ok? Para que lo tengas también en consideración. Otro punto importante a resaltar es la sobreescritura. Por ejemplo, aquí en esta planta, en escala 1 en 100, tenemos aplicada una sobreescritura. Para los que no han visto el video o los videos pasados que tengo en el canal, una sobreescritura es básicamente una especie de filtro que tú le puedes aplicar a cualquier plano, sea planta, corte, elevación, isometría, lo que sea, de alguna vista en ArchiCAD, que sirva como una máscara y que momentáneamente modifique la forma natural de expresión de ciertos elementos, los que tú desees. Por ejemplo, aquí yo estoy modificando momentáneamente la forma de expresión de los muros en planta de este proyecto. Voy a desactivar un rato la sobreescritura para que veas qué es lo que está pasando. Estos muros son muros compuestos, es decir, naturalmente su formato natural de expresión es así, de esta forma. Simplemente lo que yo he hecho es aplicarle una sobreescritura en la que yo he decidido que los muros se vean blancos, simplemente blancos. ¿Por qué? Porque en una escala en 100 no me puedo dar el lujo de ver los muros como son, con todo este nivel de detalle de los materiales de construcción de este muro, porque si lo hago así, mi planta en 100 se vería muy recargada bajo mi criterio, ¿ok? Entonces yo prefiero que este formato de expresión natural de los muros se aplique o se vea en escalas de más detalle, como escalas de 1 en 25. En 1 en 25 tú puedes ver el muro en detalle, puedes ver las capas del acabado, que el núcleo, que no sé qué, porque la escala te lo permite, no pasa nada. Pero una escala en 100 o incluso una escala en 200 no se puede, la escala te limita, porque es mucha información acumulada y el plano se va a ver mal. ¿Entiendes ahí el concepto? El por qué se aplicaría la sobreescritura, bajo qué circunstancias y bajo qué circunstancias no. Más allá de un tema estético, a las sobreescrituras se le conoce bastante por el tema de estético, de que, que se ve bonito el plano y no sé qué, que se vea azul, amarillo, rojo. Y está bien, yo también uso las sobreescrituras para eso. Las sobreescrituras también te ayudan a poder controlar la escala de ciertos planos, como este plano, esta planta en 100. Si no existiese el concepto sobreescritura, no podría expresar esta planta en 100 de forma correcta. El objetivo principal de una sobreescritura es eso, es también ayudarnos a controlar este formato de expresión que corresponda a una escala en 100 o a una escala en 200. Ya que nosotros como usuarios hayamos también encontrado en las sobreescrituras alguna forma alternativa en la que también podamos aplicarla para una forma más artística de expresar nuestros planos, que está perfecto, está súper bien eso. Pero digamos que el objetivo principal es que la sobreescritura nos ayude a controlar la expresión de los planos en base a la escala, ¿ok? Así que por eso es que yo he creado esta sobreescritura llamada Arquitectura 100, que se va a aplicar a esta planta en 100. Porque esta sobreescritura, como verás acá en pantalla, se llama Arquitectura 100 y contiene una regla que se llama muros blancos en 100. Si entramos al detalle de esta regla nos dice que yo quiero que los muros cortados se vean blancos, sin importar su detalle, sin importar que sean compuestos. Bajo este formato momentáneo, lo que yo estoy haciendo es, de cierta forma, simplificar estos muros, porque estos muros son compuestos, son de cierta forma un poquito complejos, ¿no? No son muros simples, pero yo los estoy expresando como si fuesen simples momentáneamente, porque la escala me lo está exigiendo así, ¿ok? Y pues por eso es que los estoy aplicando así, pero ya para una escala en 25
ya puedo darme ciertas licencias y no usar sobreescrituras para poder expresar el muro en su formato original. ¿Ok? Así que la sobreescritura también nos ayuda a poder cambiar el plano de una escala a otra. Ahora que ya tenemos estos conceptos claros para poder cambiar un plano de una escala a otra, ya podemos crear vistas, porque todo esto sirvió para crear vistas, para que todo esto se guarde y que no se cambie nunca, porque uno de los problemas también es que siempre esto se cambia a cada rato y ArchiCAD es un poquito inestable. Es inestable porque mucha gente, muchos usuarios de ArchiCAD no trabajan con vistas. Hay que trabajar con vistas. Trabajar con vistas es súper sencillo. Es simplemente crearlas. Las vistas, si no has visto mi video pasado, mis videos pasados, las vistas son como screenshots del momento, en el que tú preseteas la parte de abajo, todo lo que hemos hablado, sobre escritura, capas, plumillas, lo preseteas y después de presetearlo, guardas ese preseteado como una vista, como un screenshot. De esa forma, todo se queda fijo y no se cambia. De nadie te va a poder cambiar la escala, ni las capas, ni las plumillas, ni las OVM, ni las sobrescrituras. Nadie te lo puede cambiar porque ya lo guardaste como una vista. ¿Ok? Es súper sencillo. Primero preseteamos, por ejemplo, nuestra planta en 100. ¿Ok? Vamos a presetear la combinación de capas, las plumillas, las OVMs, las sobrescrituras, obviamente la escala en 100, y después lo guardamos como una vista. Es súper sencillo. Te vas al mapa de proyecto, te vas ahí donde dice planta baja, clic derecho, vista nueva. Te sale tu cuadro de guardar esto como una vista. Yo lo que suelo hacer es en el nombre darle a nombre personalizado. Y al nombre le vas a dar el nombre de la planta, planta baja si es que tú lo deseas, o ponle el nombre que tú quieras. Pero al costadito siempre le pongo la escala. Ponle al costadito 100, para que te acuerdes que esto es una planta en 100, porque si no te vas a olvidar. Planta en 100. Y abajo te vas a dar cuenta que están todas estas opciones que hemos estado trabajando hace unos minutos, todos juntos. La plumilla, las OVM, sobreescrituras, las capas, que componen la vista. Le vas a dar OK y listo. Se guardó tu vista. Vista, planta 100. Ahora, vuelve al mapa de proyecto porque ya estás en tu mapa de vistas y ves que está la vista ahí bien chévere de color azul. Perfecto. Vuelve a tu mapa de proyecto y ahora vamos a guardar una vista nueva pero en 25, ¿ok? Vas a irte a la escala, cambia la escala en 25. En combinación de capas, usa la de 25. Plumillas, 25. OVM, 25. Sobreescritura, 25 o sin sobreescritura porque no estamos usando sobreescrituras. Y ahora haces lo mismo. En mapa de proyecto busca la planta, clic derecho, vista nueva. Después de darle a vista nueva te va a salir la ventana de creación de vistas y al costadito del nombre dale 25 para que sepas que es una vista de la misma planta, de la misma arquitectura pero en 25. Si no lo haces te vas a confundir. Y abajito te vas a dar cuenta que están todas estas opciones que hemos trabajado hace un rato. Solo que obviamente están diferentes porque ya no estás trabajando en 100 sino en 25. Le das OK y listo. Tienes dos vistas independientes y diferentes una de la otra. Una es en 100 y otra en 25. Pero es lo mismo, es la misma arquitectura, la misma cocina, el mismo mueble, el mismo muro, la misma ventana, la misma puerta. Todo igual, solo cambia la forma de expresión. Esa, digamos que es la culminación, la creación de estas dos vistas independientes. Y ya después de haber creado estas vistas, lo que puedes hacer con estas vistas es ubicarlas en las láminas, ¿no? Te vas al libro de planos y usando cualquier máster, el que tú desees, lo creas ahí en creación de plano, usas un máster, el formato que desees, A3, A4, A1, A0, a doble carta, triple carta, tabloide, hay un montón de formatos en diferentes países. Creas tu lámina y ubicas las vistas. Las jalas, las ubicas y listo.
te vas a dar cuenta que cada vista es independiente una de la otra. Tú das doble clic en la vista de 100, por ejemplo, y te vas a dar cuenta que ciertos elementos se ven de cierta forma, como las puertas y ventanas. Vas a darle doble clic a la vista en 25 y te vas a dar cuenta que los elementos se ven ahora de forma distinta. Son lo mismo. También te diste cuenta que ciertas cosas se apagaron y ciertas se prendieron. ¿Viste? Porque has configurado de forma correcta las capas y combinaciones de capas. Esa es la idea. Que este trabajo de configuración de capas y combinación de capas lo hagas previamente. Cosa que ya puedes seguir trabajando de forma tranquila, tú tranquilo con tu cafecito, con tus galletitas, seguir trabajando, y cuando entres a tu planta en 25 y empieces a acotar, vas a estar segura que estás acotando dentro de la capa correcta. Capa, cotas 25. Y te aseguras que estas cotas en 25 no van a aparecer en la de 100. Porque si aparecen en la de 100 estás cometiendo un error. Y ya. Se cerró el ciclo. Se acabó. Así es como yo paso un plano de 100 a 25, digamos que de la forma más ordenada posible. Me imagino que debe haber otros formatos, otras formas de hacerlo, pero esta es la que a mí me funciona más, la que me da más tranquilidad y la que suelo hacer antes de trabajar mi proyecto en sí. Antes de empezar a darle esfuerzo a los espacios interiores, suelo presetear todo esto, cosa que ya entro más tranquilo a los espacios individuales, ¿no? Porque si hago esto al final, estoy más abierto a cometer errores, que es lo que yo quiero evitar a toda costa, ¿ok? Así que, nada, eso es todo, amigos, eso es todo por el video de hoy. Ha sido un video de repente un poquito extenso, pero creo que he tratado de resumir todo el método para que funcione. Espero que lo apliques a tu proyecto, a tus proyectos en general, tanto de forma así macro como de forma micro de tus espacios pequeñitos. Y nada, comenta en la cajita de comentarios si es que por ahí tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda existencial. Ahí estamos todos para ayudarnos, siempre con comentarios constructivos y con mucho respeto. Estamos todos aquí para seguir aprendiendo. Seguimos chambeando y ya nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!